el uso de la voz a la maestra María García Sandoval para efectos de que dé la bienvenida formal a esta ponencia. Adelante, maestra. Gracias, maestro. Buenas tardes. Antes que nada, agradezco la ponencia de la maestra Viridiana Chávez Bustamante. El Colegio de Abogados de la Costa Norte de Jalisco le da la bienvenida y le agradecemos su ponencia. Le cedo la palabra al maestro Fernando Loza Valdés. Muchas gracias, maestra. Pues bien, sin más demora, me dispongo en estos momentos a presentar a nuestra ponente del día de hoy, quien agradecemos mucho su presencia con este, como les decía, un tema novedoso y de suma importancia para todos los abogados en estos tiempos. Y me ha costado trabajo resumir la gran trayectoria de la ponente del día de hoy, por lo que seré breve y voy a mencionar una semblanza. La ponente, la maestra Viridiana Chávez Bustamante, es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Tiene una maestría en Gestión Social y Políticas Públicas por la misma institución educativa. Cuenta además con 2 certificaciones en anticorrupción por la International Anti-Corruption Academy, una en Sao Paulo, Brasil, y la otra en Viena, Austria. Además, tiene un máster en Desarrollo y Cooperación Internacional por el Instituto Universitario Ortega y Gasset en Madrid, España. En el ámbito académico, funge como maestra titular en la Universidad Autónoma de Guadalajara de las asignaturas Seminario de Relaciones México-América de la carrera de Relaciones Internacionales, así como en las materias Sociedad y Estado en América Latina y Sociedad y Estado en África y Medio Oriente, ambas en la carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. En el sector profesional laboral, destaca entre sus múltiples experiencias de trabajo, encontramos su labor en la 11ª Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Asimismo, fungió como asesor parlamentario en el Congreso del Estado de Jalisco. Fue coordinadora de proyectos estratégicos en la Dirección de Atención Ciudadana del Despacho del Gobernador en el 2014. Además, coordinadora y responsable operativa del Programa Federal Becas Manutención del Estado de Jalisco, promovido por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco. Actualmente, funge como directora de Comunicación Social y Vinculación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. Le doy la más cordial bienvenida a la maestra Viridiana Chávez Bustamante. Maestra, el foro es suyo. Hola, ¿sí me escuchan? ¿Sí? Ok, Sí, maestra. bueno, ¿Sí pues buenas tardes, les agradezco muchísimo esta invitación al Colegio de Abogados, a la maestra María García, muchísimas gracias por su bienvenida, al licenciado Fernando, también muchísimas gracias por el interés a este gran tema, un tema muy innovador, así como lo dijo el licenciado Loza, y un tema en el que, pues bueno, muchas personas quizás sí, y nunca lo habían escuchado, quizás sí, nunca lo habían escuchado como el término de compliance, de officer compliance, pero quizás y sí lo han llevado a cabo, ¿no? Sí han llevado a cabo dentro de sus empresas, dentro de sus trabajos, dentro de las instituciones a las que pertenecen, quizás sí han llevado a cabo el trabajo de cumplimiento. Simple y sencillamente es el compliance, es un trabajo de cumplimiento, el officer compliance es la persona que ejecuta ese trabajo de cumplimiento. Ahorita lo vamos a explicar. Ahorita el enfoque que le voy a dar a esta charla
va a ser un poco, quizás y no tan técnico, porque, bueno, este tema nos daría para platicar semanas y semanas específicamente en cuestión de ya la aplicación del procedimiento y del plan de compliance. Esto sería una charla para que ustedes se familiaricen con los términos, para que ustedes se familiaricen con esta práctica y para que, pues bueno, todos nos convenzamos de que esta práctica del cumplimiento es una práctica certera y una práctica que nos lleva a un futuro, pues bueno, de bienestar y a un futuro de que nuestras empresas sobrevivan. Así que, pues empezamos. Les voy a compartir mi exposición. Ok, bueno, el compliance y el officer compliance es un reto para México. Me queda claro que ahorita en estos tiempos que podremos decir que se puso de moda la palabra lucha, bueno, en los términos de lucha contra la corrupción, prácticas anticorrupción, vigilancia, rendición de cuentas, bueno, estos términos, si bien pensaríamos que son nuevos, que se pusieron de moda, pero no, son términos y son prácticas que ya se venían dando. Pero México ahorita está haciendo un gran esfuerzo en adaptarse, un gran esfuerzo en pues implementar y aplicar las leyes para que esto suceda. Pero a mí me gusta empezar como con unas reflexiones, para saber en dónde estamos parados, ¿no? Pues bueno, ¿el ser humano nace corrupto o se hace corrupto? Muchos creerán que nace corrupto, que pues bueno, que como Hobbes decía, que nacía pues malo, entre comillas. Pero pues yo comparto lo que el gran pensador de la Ilustración decía, Rousseau, que el hombre nace bueno y la sociedad es quien lo corrompe. Las acciones de corrupción son aprendidas. Ningún ser humano nace pues como con esa capacidad de hacer acciones de corrupción. Entonces, podremos decir que los mexicanos aprendimos a ser corruptos. Quizás aprendimos a ser corruptos ¿desde cuándo? Desde nuestra colonización, desde que quizás y el indígena tenía que dar dádivas para que no fuera maltratado. Quizás sí desde ahí la idiosincrasia, quizás sí desde ahí los mexicanos aprendimos las prácticas de corrupción, aprendimos al amiguismo, aprendimos a beneficiar a nuestros amigos, a nuestros familiares, pero no, o sea, no creo que estas prácticas nos lleven hacia algo bueno. En México, la cultura del cumplimiento es cada vez mayor. En México, la cultura del cumplimiento es cada vez más aplicada. Pero la cultura, aquí hay una pregunta, ¿que crees que la cultura del cumplimiento es respetada en México? Quizás sí hacemos como que hacemos, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos allá al final de la exposición. Ya me gustaría compartir algunos puntos con ustedes y saber sus opiniones después de esto. Pues bueno, ¿qué es la corrupción? La corrupción las Naciones Unidas la define como una plaga insidiosa que tiene un amplio aspecto de consecuencias corrosivas para la sociedad.
socava la democracia y el Estado de Derecho, da pie a violaciones de derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas. La Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico remarca que la corrupción obstaculiza la productividad del sector tanto público como privado, perpetúa la desigualdad y la pobreza, afectando el bienestar y la distribución de los ingresos, y socava las oportunidades de participar por igual en la vida social, económica y política. Esto nosotros como país lo estamos viendo en esta definición, pero países como, lo podremos ver como Malasia. Malasia desde hace 40 años, casi 50 años, se dio cuenta que él era, pues bueno, las autoridades estaban en un esquema, pero bárbaro de corrupción. Bárbaro de corrupción, y ellos vieron que eso, al final de cuentas, tenía a Malasia en la pobreza. Que por más de que intentaban salir, no podían. ¿Por qué? Porque la corrupción imperaba. Entonces lo que decidieron y lo que vieron que funcionaba era el combate a la corrupción, el meter a la cárcel a los funcionarios, el que desde el señor de la aldea, desde pues el empresario, el obrero, no cometieran actos de corrupción. ¿Por qué? Porque no los dejaban salir de la pobreza y era una pobreza que se estaban muriendo de hambre. Entonces ellos comenzaron hace casi 50 años un esquema, ellos fueron de los pioneros de las agencias anticorrupción, que ahorita aquí serían pues los sistemas anticorrupción. Y bueno, tanto Malasia, Hong Kong, Singapur, ellos comenzaron a hacerlo y ellos vieron que en medida que combatían la corrupción, el desarrollo económico permeaba a todos los niveles, tanto los empresarios, el gobierno tenía más dinero para invertir, las personas, bueno, el círculo económico traía abundancia. México, por mi formación internacionalista, pues me gustaría mencionarles que participa como actor activo internacional en la lucha contra la corrupción. Desde 1996 firmó la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. También desde 1987, entró en vigor en 1999, la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales de la OCDE, de la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económicos. También, y que es la más activa, es la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Es la llamada Convención de Mérida. Basándose en estas convenciones, ustedes saben que los tratados internacionales pues no están por encima de la Constitución, pero muchas veces son los que impulsan y son los que presionan a que ciertos temas y ciertas regulaciones se traigan a la mesa y que ciertos temas se pongan pues en aplicación, en importancia. Y ahorita estamos en la era y estamos en el tiempo de las medidas anticorrupción. Para entrar más ya en materia, ¿qué es el compliance y qué es la cultura del cumplimiento? Uno de los teóricos más famosos que hablan del compliance es Martin Begelman, y él menciona como la cultura de cumplimiento el establecer políticas y procedimientos adecuados y suficientes para garantizar que una empresa, incluidos sus directores, sus empleados y agentes vinculados, cumplan con el marco normativo aplicable. Dentro del marco normativo no ha de considerarse únicamente las normas legales como leyes, reglamentos, sino también se tienen que incluir las normas y las políticas internas de la organización o de la empresa. Los compromisos con los clientes, los proveedores, los terceros
y especialmente los códigos de ética de cada organización, ya que, bueno, esa sería la base fundamental de todos los códigos de ética y de todos los códigos de compliance de las organizaciones. Es muy importante mencionar que el compliance se sustenta en la identificación de riesgos, la prevención de riesgos, la detección de riesgos, la resolución del problema y el adoctrinamiento. El compliance involucra al gobierno, a los derechos corporativos, a los derechos humanos, a los derechos laborales, a las leyes anticorrupción, etc. ¿Para qué es la cultura del cumplimiento? ¿Qué es la cultura del cumplimiento? A ustedes como abogados, como futuros abogados, como abogados ya postulantes, como dueños de despachos, como dueños de empresas, pues la reputación que adquiere su empresa y su organización es muy importante. ¿Por qué? Porque eso es lo que les va a permitir subsistir y les va a permitir llegar a que su negocio o su empresa pues tenga tanto mayor desarrollo económico como pues más éxito, ¿no? Y que perdure entre los años. La cultura de cumplimiento no se puede entender a una organización con una reputación de excelencia y liderazgo sin un departamento vivo de compliance, que debe de ser más que un despacho legal o un área jurídica, es un área de la mezcla entre la ética y el cumplimiento, pues legal, ¿no? El compliance da estructura y fortaleza a todos los niveles de la empresa, buscando que se dé un producto o servicio de la más alta calidad, pero sobre todo que los actores se muevan en un entorno apegado a la ética y acabar el cumplimiento de marco legal. Los antecedentes del compliance datan desde 1977, cuando Estados Unidos comienza a detectar pues que están haciendo prácticas que algunas empresas, entre las empresas y el gobierno, empiezan a hacer pues prácticas de corrupción y generalmente hacían prácticas de evasión de impuestos. En 1986 se declara el primer código de conducta, la implementación de programas de ética y conducta también, los principios de calidad y de conducta comercial. Y en los años 90 en Estados Unidos el Departamento de Justicia comenzó a implementar la prevención de sanciones. Fíjense desde hace cuánto ya se está implementando la cultura del compliance. La figura del compliance officer data desde los 90 y bueno, se crea desde la Ethics Officer Association. Algunos casos que me gustaría tocarles son estos. Estos son casos muy famosos en los que nosotros podemos ver quizás y vemos el compliance muy alejado, pero no. Como les dije al principio, quizás si nosotros ya los implementamos, nosotros desde el momento en que nosotros pagamos impuestos, es un tipo de cumplimiento, de el pagar impuestos. Pero bueno, me gustaría que vean el grado y pues bueno, pues la dimensión, ¿no? La dimensión de estas empresas. Enron fue una empresa de transporte de gas en Estados Unidos que tras una fusión que hicieron, pues bueno, se vino a las nubes, ¿no? Se vino a las nubes y logró en 4 años ser el séptimo mejor a nivel nacional en Estados Unidos. Todos querían invertir en esa empresa y en el 2001 empezaron a haber irregularidades en sus cuentas bancarias y pues de pronto, al ser una empresa abundante y una empresa que todo el mundo invertía, pues ¿qué creen? Se declara en bancarrota. El presidente ejecutivo, que era un abogado que se apellidaba Ley,
pues cometió un fraude multimillonario. Él hacía creer a los inversionistas que esta empresa era muy próspera, pero pues bueno, no era puro aire. Al presidente de la compañía lo investiga el Departamento de Justicia, lo declaran culpable de fraude y engaño y se fue a la cárcel por 275 años. O sea, imagínense, pues bueno, no le alcanzaría la vida. En su socio a él le declaran 45 años de cárcel, pero pues bueno, al socio antes de pisar la cárcel le da un paro cardíaco y se muere. A esta empresa la consideraban como que era la empresa que mostraba el sueño americano en ese momento. Otro ejemplo que me gustaría que tocáramos es el de Walmart. No sé si alguien ya había escuchado. A la matriz de Walmart, cuando Walmart llegó a México, pues empezaron a abrir tiendas y tiendas y tiendas. Entonces, en un crecimiento desmesurado, de pronto, a la matriz de Walmart, un auditor llega y revisa todas las áreas de cumplimiento de los Walmart México y descubre que las tiendas se han aperturado tantas porque fueron cometiendo actos de corrupción en las prácticas de permisos, en las prácticas de permisos de construcción, y bueno, descubren que daban mordidas para agilizar todos esos trámites. El Departamento de Justicia inicia una investigación y es cuando mandan a un Officer Compliance. Es cuando mandan a una persona que va a poner en orden todos los procedimientos y todas las reglas, tanto legales como éticas, como códigos de conducta, como códigos de integridad en Walmart México. Y eso se cree que fueron los inicios de los Officers Compliance o oficiales de cumplimientos aquí en México. Es la persona que va a mitigar los riesgos. Otro ejemplo muy famoso es el de Siemens. Siemens, una empresa electrónica y de energía eléctrica creada en 1947, pues es una empresa alemana, descubren que desde 1996, bueno, tiene presencia a nivel mundial, es una transnacional importantísima, descubren que desde 1996, desde ese año hasta en el 2017, cometieron y destinaron dinero en prácticas corruptas y de soborno en todos los niveles para ganar concursos pues de millones, ¿no? A nivel nacional, tanto en Estados Unidos como en Japón, o sea, imagínense como en Japón, pues bueno, también en la Alemania, y pues los castigan. En Estados Unidos los multan por la cantidad de 1.6 billones de dólares, que ha sido la multa más grande de la historia moderna. Obviamente, pues la pérdida de la reputación, otra vez a eso vamos, pueden perder a lo mejor y todo, pero como empresa nunca pueden perder la reputación. El compromiso dentro de esa multa, adquirió el compromiso de 15 años. En 15 años destinará 100 millones de dólares para el aumento de prácticas anticorrupción. Siemens es uno de los grandes precursores en escuelas de anticorrupción, en programas de anticorrupción, sobre todo de integridad y de prevención. Ellos le están apostando a la prevención. Y pues obviamente ellos se comprometieron a tener un programa óptimo de compliance. ¿Quién es el Officer Compliance? Pues bueno, el Officer Compliance es el responsable de asegurar el debido apego a las leyes y regulaciones a las que está sujeta la empresa, basándose en conocer los procesos e identificar los riesgos que pudieran afectarle. El Officer Compliance
es la persona que más tendría que conocer la empresa, además del dueño. El dueño, pues bueno, el dueño es quien la hace, los accionistas son quienes ponen el capital, pero el Officer Compliance es quien debe de conocer hasta la raíz las prácticas y los objetivos de esa empresa. ¿Por qué? Porque, como lo venimos diciendo, él va a vigilar el cumplimiento tanto de las leyes de regulaciones, las leyes jurídicas, que los permisos, que por ejemplo, que todos los empleados tengan exactamente los derechos, sus derechos laborales, pues bueno, que la empresa cumpla los contratos, pero va más allá. El Officer Compliance va más allá porque él vigila que también el comportamiento desde el jefe, que sería el dueño, hasta el nivel más bajo de una organización o una empresa, cumpla y se ponga la camiseta. El Officer Compliance es el que le dice al dueño, ¿sabes qué? No a base de mordidas o no a base de dádivas puedes sacar un permiso. No a base de dádivas puedes pagar menos impuestos. No, él es el que le dice cómo hacerlo dentro de la ley y siempre un programa de cumplimiento va a salir mucho más barato que no tenerlo. Ahorita las empresas están quizás sí y un poco renuentes a esto porque quizás sí les funcionaba, pero ¿cuántos años les puede funcionar más? ¿Cuántos años antes de que lleguen y por no cumplir algo les cierren completamente la empresa? Y pues ¿cuántas personas se van a quedar sin empleo? ¿Cuánto dinero gastó para no pagar quizás y algo que ahorita fácilmente pudiera pagar en lugar de una multa, ¿no? Pues bueno, de acuerdo al estándar internacional del ISO 19600, que es quien regula el Officer Compliance, debe de identificar las obligaciones que están sujetas las empresas, bajo dos tipos de obligaciones. Como les decía, la hard law, que son todas las que se derivan del mandato jurídico y que representan una infracción si se incumplen, como la soft law, que son aquellas que voluntariamente se decide cumplir como empresa y como buenas prácticas sectoriales o para el desarrollo. Aquí también entran cuando una empresa, pues bueno, decide certificarse, no sé, quizás sí en una empresa incluyente, ¿no? Que esta certificación abarca desde que haya estacionamientos para discapacitados, que en su empresa, edificio o entrada al despacho, quizás, pues bueno, haya oportunidad de que las personas invidentes puedan leer en braille, que las rampas para alguien que tenga alguna discapacidad y que use silla de ruedas, pues estén habilitadas y llegar a cualquier punto de esa empresa. Esas son las buenas prácticas y esas son las que voluntariamente, las normas que voluntariamente la empresa decide cumplir. Las características del Officer Compliance, ¿cuáles tienen que ser? Y ustedes pueden ser, cualquiera puede ser Officer Compliance. Obviamente, teniendo estas características y obviamente preparándose. Ustedes como abogados, la verdad, a mí me encanta cuando conozco a un Officer Compliance y me dice, es que soy abogado. Y yo sé que mi lucha es contra todo lo que quizás sí algunos maestros les metieron en la cabeza de que no, es que tienes que ir con el sistema, no en contra del sistema. Ok, no son paladines de justicia, no somos paladines de justicia, porque tampoco así se logra un programa de cumplimiento efectivo. Pero sí debes de tener ese compromiso, sí debes de tener ese chip en la cabeza de
de que las cosas se pueden hacer distintas y que el cumplimiento es el correcto cumplimiento es el que va a llevar al éxito tu plan anual de compliance o en sí a toda tu empresa, ¿no? O sea, te puede llevar al éxito o te puede llevar a la ruina. Tienes que ser innovador. ¿Por qué tienes que ser innovador? Pues para que se te ocurran ideas frescas, para que puedas permear, porque tú como oficial de cumplimiento permeas desde el jefe hasta hasta el nivel más bajo. Y debes de asegurarte y cerciorarte que todos entiendan ese lenguaje, que todos entiendan ese código de integridad y de identificación con los valores de la empresa. Debes de tener características de líder, discreto y persuasivo, independiente y objetivo, la habilidad de comunicación oral y escrita, preparación y certificación en la materia, obviamente, porque en tus manos tienes, pues en tus manos tienes casi que el dueño y tú y los directivos vayan o no o sea, tengan una responsabilidad penal alta y pues bueno, o sea, es algo que debes de valorarlo, ¿no? Debe de ser ético y con principios y con convicción a toda prueba. Eso sí es lo que debe de tener. Debe de ser alguien que no se tumbe a la primera, que si le dicen que no, pues bueno, le cambio y otra vez, porque a pesar de que si existe un área de cumplimiento en alguna empresa, la tienen como nada más por cumplir, ¿no? Entonces, el área de cumplimiento debe de servir. Para establecer un código de compliance, se debe de establecer un código de ética o un código de integridad, porque es la base fundamental para el compliance de la empresa. Se debe de agrupar de manera clara la definición de los lineamientos generales, logrando definir la personalidad de la empresa, es lo que les digo. Deben de conocer perfectamente la empresa para identificar los valores y poder hacer un programa de compliance verdadero y que se pueda cumplir. Y, pues bueno, la difusión del código de compliance entre los trabajadores hasta los proveedores y los clientes. ¿Por qué? Por ejemplo, Walmart. Walmart, les platico, ellos tienen un área de cumplimiento muy, muy elaborada. Ellos, pues bueno, a todos sus proveedores deben de cumplir con todas las reglas. A nivel internacional, a todos sus proveedores les piden que ellos a su vez tengan un área de compliance o un área de cumplimiento ya establecida. ¿Por qué? Porque si no, en ese momento te cierran las puertas y no puedes ser pues proveedor de esa empresa. Aquí hay algunas muestras de lo que están haciendo los empresarios mexicanos y que implementan el compliance. Coparmex es uno de ellos. Coparmex desde hace unos años creó una comisión específica de prácticas anticorrupción, de políticas de integridad empresarial y estableció el programa de integridad. El Consejo de Cámaras, aquí no nos vayamos a nivel federal o a nivel nacional, aquí el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco se acaba el año pasado de certificar en la ISO 37001, que es la ISO de prácticas antisobornos. También los invito a que la consulten, porque, bueno, pues ya fue sabido que ellos participaban en gobierno como uno de los miembros del Consejo de Adquisiciones, y pues bueno, ahí hubo algún escándalo de que se prestaron a hacer alguna licitación y que ellos firmaron. Entonces, inclusive, después de esta certificación se investigó y fueron expulsados esos empresarios de este Consejo de Cámaras como una de las acciones en la certificación del ISO. Que el compliance, ojo,
El compliance va más allá que la certificación del ISO 19600, del ISO 37001, va más allá de eso. El compliance abarca eso, abarca las auditorías, abarca el compliance penal también. Eso es muy interesante, eso es como tema para otra charla con este nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. Pues bueno, las responsabilidades de personas jurídicas, ahí es donde muchas veces los empresarios o las personas que incurren en responsabilidad, ahí es donde valoran y dicen, hubiera tenido un área de compliance, me hubiera ahorrado mucho, ¿no? Y pues la Canaco también el año pasado empezó a implementar un pacto por la integridad. Aquí ellos involucraron a gobierno, involucraron a su sector empresarial e involucraron a ONGs para llevar a cabo un pacto de integridad y que las prácticas sean más justas y que sean de anticorrupción. Entonces regresamos a la pregunta inicial. ¿Crees que la cultura de cumplimiento sea respetada en México o crees que en tu ámbito, en tu organización, tú como persona, tendrás una cultura ¿la aceptarás? ¿Aceptarás realmente la cultura del cumplimiento? Estoy convencida que el compliance es una verdadera herramienta en el combate de la corrupción. Eso, el compliance es la herramienta que te dan para combatir las prácticas y para que todos los empresarios también cierren filas y que no caigan en ese tipo de prácticas. Hacia allá vamos, hacia allá tenemos que ir, hacia allá nos están obligando a ir tanto en la competencia a nivel internacional como la necesidad de no cortar el desarrollo económico, porque va a llegar un momento en que ya no vamos a dar ni para atrás ni para adelante. Y pues tenemos que evolucionar de pensamiento, de mente, de espíritu. Muchas gracias. Me gustaría, aquí todavía tenemos algo de tiempo para intercambiar quizás y cuestiones con la pregunta, ¿no? La pregunta esta que hice desde el principio, ¿ustedes creen en una verdadera cultura del cumplimiento? Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Viridiana Chávez. La verdad es que un tema bastante nutritivo para todos los abogados, inclusive aquí que hay estudiantes en Derecho, que qué bueno que en estos momentos pues ya de pronto tengan esa iniciativa, ¿no? De conocer estos temas. Vamos a pasar a una breve ronda de preguntas. Se les pide a los participantes del chat que levanten la mano virtualmente y en orden podremos cederles el uso de la voz. También asimismo les pido, pues en respeto a todos los participantes, que sea una pregunta concreta, que sean breves y con gusto la maestra estará en la disposición de contestar. Veo que hay algunas preguntas en el chat, no sé si las quieran hacer por voz. Les pediría en ese caso que hicieran uso de levantar la voz, levantar la mano, perdón, de forma virtual para poderles conceder el uso de la voz y abrir micrófono. En ese aspecto, pues les pido a quien tenga una pregunta, por favor, haga la solicitud de esa forma y en tanto, bueno, en lo que ahí alguien quiere, voy a leer algunas preguntas, maestra. Sí. Aquí. Sí, estoy viendo que hay varias en el... Sí, aquí en el chat hay algunas preguntas. En el chat. Dice Carlos Moisés Espinosa, muchas felicidades para la ponente. Una pregunta, ¿será posible en México lograr un compliance desde la iniciativa privada, considerando los niveles de corrupción?
Sí, Carlos, yo sí creo que es posible, pues en los ejemplos que les di, la Coparmex, que es pues una autoridad empresarial, está implementando, está preocupada por estas prácticas, está preocupada porque, pues bueno, sabe que no nos queda mucho tiempo para frenar el desarrollo económico. Y si ellos están preocupados y ellos dicen, bueno, ya, se para todo, pues nosotros nos retiramos, pues en ese momento el círculo económico se cae, se cierra y pues bueno, es una debacle económica. Entonces, sí se puede, ellos lo están implementando, a través de certificaciones también se están implementando. Yo sí creo que a través del programa de compliance lo están logrando. Empresas transnacionales también, aquí asentadas, inclusive aquí en Jalisco, la Philip Morris, que son las de los cigarros estos Marlboro, me parece, no sé si Metagol, ellos tienen un área de compliance muy grande. Ellos tienen una Officer Compliance que es muy estricta en todos los aspectos, tanto los aspectos de salud, tanto los aspectos de ambientales, tanto los aspectos pues bueno, de derechos laborales, todo tienen un plan muy específico en cada área de compliance. Entonces, aquí no importa si son transnacionales, no importa si tú tienes tu empresa familiar, tu despacho, si estás iniciando un despacho o quieres iniciar tu despacho, ahorita aquí a los estudiantes, pues inicien bien, inicien quizás si no van a hacer un plan enorme, con una metodología gigante de compliance, pero empiecen así porque ustedes no saben que a lo mejor puedan tener un despacho muy grande y después, pues si las bases no fueron tan buenas, pues se puede caer, ¿no? Entonces, los invito a que sí conozcan un poquito más de esta metodología. Yo con gusto le paso al licenciado Fernando bibliografía, donde ustedes lo pueden consultar ya más a fondo, casi y a lo mejor y formatos, todo lo que tenga que ver para que ustedes vayan armando alguno. Muchas gracias, maestra. Excelente. Con gusto estaremos ahí compartiendo el material que nos facilite la maestra por conducto de los grupos de las conferencias del Colegio de Abogados de la Costa Norte de Jalisco. Me voy a permitir ahí leer otra pregunta. El licenciado, un saludo a la magistrada Fanny que nos Sí, aquí acompaña, está. que nos hizo el honor Sí, también de... que inclusive ella dio una ponencia de compliance público, que ese tema todavía es más innovador, porque es el compliance aplicado al sector gubernamental. Entonces, sí, ella también es una de las certificadas a nivel nacional. Y pues bueno, todos desde su trinchera vamos trabajando en la cultura de la integridad. Excelente. Bien, aquí hay otra pregunta, licenciado José Guadalupe Tapia. Sí. Dice, maestra Viridiana, ¿existe alguna metodología internacional que certifique el compliance de autoridades gubernamentales federales, estatales y municipales? Porque lo que se observa como mal ejemplo de malas prácticas empieza desde el Ejecutivo Federal. ¿Cuál es su opinión? Sí, mira, no existe una como tal que se enfoque a gobierno. La 19.600 y la 19.601 puede ser un norte. De ahí también se están basando muchas de las reglamentaciones que se están aprobando de rendición de cuentas, de ley de lavado, pero en sí no existe como su nombre lo dice, compliance público. Se está trabajando en eso. Uno de los pioneros, bueno, aquí en México, uno de los pioneros de este compliance público es España. Ellos
ya están aplicando a las normas, a las normas, a las leyes, ya están aplicando el compliance público, pero pues me parece que se puede homologar, que se puede pues tropicalizar a este sistema. También por ahí se está trabajando desde las modificaciones de las leyes para su adaptación. Pero sí, o sea, yo coincido contigo que también es una parte importante que el gobierno así como exige, así ellos lo cumplen, ¿no? Lo cumplan, lo cumplimenten. ¿Por qué? Porque pues ellos son los que llevan la batuta, y además de que es como un ir y venir, ¿no? Luego ellos dicen, es que también los empresarios, ¿para qué se corrompen? ¿Para qué dan mordidas? Pero pues también desde el interior, como tú lo dices, autoridades municipales, estatales, están inmiscuidos en ese círculo. Por eso yo le apuesto a que los empresarios cierren filas. Yo sí creo que si los empresarios empiezan a cerrar filas, las autoridades las vamos a ir acortando, ¿no? Vamos a ir acortando esa petición de dádiva. Muchas gracias, maestra. Hay una pregunta, aquí levantaron la mano. El maestro Lucio Valdés, le concedo el uso de la voz para que reactive su micrófono. Hola, ¿qué tal, licenciado Loza? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Maestra Viridiana, mucho Hola, gusto. ¿cómo estás? Mucho Lucio gusto. Valdés, a sus órdenes. Mucho gusto. Soy oficial de cumplimiento en la Financiera Nacional de Desarrollo. Ah, excelente. Sí, muchas gracias. Excelente también su ponencia. Nada más a mí me surgía una duda. Como usted sabe, pues obviamente el tema de cumplimiento, y bien nos lo dice en esta conferencia, pues es un pan de todos los días ya tanto en México como a nivel internacional, ¿no? Sabemos que existen organismos internacionales en esta materia que pues nos dan pie precisamente a tener pues ya normas en lo específico para efectos de pues, dar pie a no tener tanta corrupción en México. Sin embargo, a mí me surgió una duda que va más enfocada al tema que yo día a día trato, que es en el sistema financiero. Como usted sabe, pues precisamente la función de un oficial de cumplimiento pues es precisamente estar viendo toda la normativa del sistema financiero, y que pues no nos hagan una situación, que no caiga en una situación de lavado de dinero, ¿no? Precisamente el Officer Compliance es el quien está previendo que no exista en las instituciones financieras un gol de esta naturaleza, ¿no? Sin embargo, pues también del otro lado, en el aspecto económico, como bien señala, pues en las empresas, precisamente debe de haber una situación similar. Y de ahí que los organismos internacionales, por ejemplo, Gafi, creó precisamente ya normativa y se hizo digamos, la creación, en este caso de la LFPORPI, para efecto de que todas aquellas actividades vulnerables estén consideradas también en este tema de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, ¿no? Y obviamente, pues también digamos, actividad secundaria, pues tanto el soborno como la corrupción, pues dan pie a que precisamente se genere una actividad, un tema de lavado de dinero en las empresas, ¿no? En ese sentido, no sé si se duplicaría el hecho de que se exija, por un lado, que se dé pie a tener un oficial de cumplimiento en las empresas, aquellas que están sujetas a normatividad ya del Servicio de Administración Tributaria, y que incluso tengan, por otro lado, una estructura para esos efectos de dar cumplimiento pues, a aspectos, como bien lo decía en su presentación, de corrupción, ¿no? No sé si en este sentido se estuviera duplicando esta función. No sé cuál sea su opinión. Mira, no se duplica. ¿Por qué? Porque el plan de cumplimiento incluye
incluye una de los grandes rubros, incluye las políticas de lavado de dinero. Entonces, ahí sería complementario. Ahí, además de cumplir, de cumplir, por ejemplo, con tus obligaciones tributarias, con los derechos laborales, con las leyes ambientales, la ley de lavado de dinero, o sea, la incluirías. Sería una parte integral de de un código de compliance o de un plan de compliance. Al contrario, ustedes todavía ya están formados, o sea, sería como un rompecabezas, ¿no? Entonces ya ustedes tienen la gran parte de ese rompecabezas. Ahora también yo te recomendaría, o no sé si lo tienen, la verdad desconozco, ya la parte ética que se embonaría con pues la ley de lavado y ya como que con las regulaciones para tener un código completo de compliance. Bueno, en la entidad obviamente sí contamos con un código de ética, Sí, sí, como todas aplicable las obviamente. instituciones. Uh-huh. Así es, aplicable obviamente a todo el personal de la institución y adicionalmente ya también por disposiciones de carácter general nos obligan a tener por ejemplo, un buzón para aquellas actividades internas que también pudieran ser reportables, ¿no? Sí. Y que pues, obviamente nosotros tenemos el deber de estar en constante vigilancia de que si existe una actividad de esta naturaleza al interior de la propia entidad, pues sea reportada a nuestro regulador, que es la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ¿no? Sí, Entonces y sí, sobre sí, sí todo, existe. perdón, y sobre todo es muy importante y es un tema ahorita que lo tienen todas las agencias anticorrupción, todos los sistemas, es la protección al denunciante. Eso es muy importante, la protección al denunciante, ¿por qué? Porque luego muchas veces nadie denuncia por miedo a represalias. Y el sigilo que debe de tener, por ejemplo, en tu caso, tú como oficial de cumplimiento, ante esa protección debe imperar ante toda, inclusive ante la metodología y ante los pasos, porque muchas veces es cuestión de vida o muerte. Sí, sí, es correcto. Es correcto. Le agradezco y felicidades por su ponencia. Muchas gracias. A tus órdenes. Muy bien, gracias maestra. Hay un usuario, Telmex, no, es que no tiene nombre, está levantando la mano. Si tiene una pregunta, les concedo el uso de la voz. Adelante, usuario Telmex. Quizá por ahí, bueno, por ahí ya le envié la solicitud, a ver si activa, si no. Bien, bueno, tenemos por aquí, creo que ya, a ver. Bien, bueno, maestra, yo tengo una pregunta, que a ver si el usuario nos concede aquí. Yo tengo una pregunta, maestra, en cuanto a que, mire, licenciado Guerrero, tiene una pregunta. Tiene apagado He apagado su micrófono, ya le mandé solicitud para reactivar. A ver. Licenciado Guerrero, no lo escuchamos. Le voy a mandar una solicitud para que reactive su audio. Nada más tiene que aceptarla. A ver si de pronto puede presentar alguna falla. Pero solo reactive su audio, licenciado Guerrero. Dice cancelar.
Así ya lo escuchamos. Ah, ok. Bueno, nuevamente muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas Estoy noches. muy emocionado por este tema tan importante y máximo que yo soy apoderado legal de la cadena Walmart y es interesante y mi pregunta era si esta ética, vamos a hablar, está aplicándose en todo México, ¿no? Porque nosotros manejamos solamente ciertos asuntos, pero sí es importante este tema que se habló de la anticorrupción y los movimientos que tiene Walmart. Mi duda era si se está aplicando en México esa situación también, maestra Viridiana. Sí, pues mira, mire, muchas gracias por su pregunta. Pues Walmart Internacional tiene su área de cumplimiento que en estricto sentido debería también de tener sus oficiales de cumplimiento y sus áreas de cumplimiento en cada uno de los países donde tiene presencia Walmart. Y usted como apoderado, pues en estricto sentido debieron de haberle hecho llegar el código de ética de la empresa. No sé si se lo hicieron llegar porque sí No, se está maestra, lo aplicando. que pasa es que como Walmart, ahora se llama Nueva Walmart y Sam's son la misma empresa, Sí. ¿verdad? Entonces nada más nos mandan las potestades para efecto de intervenir a favor de ellos, porque realmente quienes no conocen qué es Walmart o qué es Sam's, pues realmente son bodegas, son estructuras que su negocio es vender, pero venderle a Coca-Cola, Pepsi-Cola, etcétera. Ellos son comisionistas prácticamente. Ellos no son dueños de nada de lo que se ve en la exhibición, sino que ellos son simplemente salas de venta, vamos a decir. Sí, en estricto sentido el área de cumplimiento de Walmart México existe, pero ahí sí tendríamos o sea, usted quizás si está interesado tendría que preguntar o platicar con el área de cumplimiento de Walmart para que también sea de su conocimiento si tienen un plan. ¿Por qué? Porque ahí usted se blinda, porque ahí usted, si de repente quizás ellos dicen, no, pues sabes que es que incurriste tú como representante o apoderado en tal norma, perdón, en tal violación que no está en nuestro código, pero pues ahí sí usted puede decir, pues sabes que a mí nunca me lo hiciste llegar. Bueno. No. Ok, voy para allá. Ok, voy para allá. Muchas gracias, maestra. Perdón. Y muy interesante esta conferencia. Me tengo que retirar, me están reportando un accidente ahorita y tengo que salir. Yo pienso que ya más o menos ahora sí, ya la agarré a la computadora, compañeros, para estar reunido en las próximas reuniones. Buenas noches y gracias. Muchas gracias, abogado. Gracias. Okay, bye. Pues muchas gracias, maestra. Yo nada más concluir con esta ronda de preguntas para pasar al agradecimiento formal a la ponente. ¿Qué consejo les daría a los abogados principiantes en el tema de compliance que se quisieran en algún momento certificar, que quisieran en algún momento tomar una capacitación integral de algún sistema de anticorrupción? Y por otra parte, ¿cuál sería la recomendación para los estudiantes en Derecho? Que yo siempre, como docente en la universidad, les digo, pues no se vayan a lo común, ¿no? Hay bastante trabajo en el ámbito profesional para los abogados y todos terminamos haciendo lo mismo, ¿no? Litigando materia civil, mercantil, laboral, penal, y no salimos de ahí. Entonces hay materia de trabajo para otro tipo de ámbito profesional en el ejercicio de la profesión de abogado licenciado en Derecho. ¿Qué recomendación le da a los estudiantes en Derecho? Y por otra parte,
¿Dónde puede empezar un abogado que quiere inmiscuirse en este tema del compliance? Gracias. Sí, mira, yo les recomiendo que investiguen, que ahorita, que son estudiantes, empiecen a meterse en Internet. En Internet hay mucha información, muchísima información, tanto del compliance, sobre todo del compliance privado. El compliance público les digo que apenas se está incursionando, por lo menos aquí en México y en países de Latinoamérica, pero que empiecen que se echen un clavado, que se den oportunidad de, pues bueno, de explorar esta rama, porque se podría decir que es una rama del derecho, que mejor que los abogados que la ejerzan, y que es un área de oportunidad. Es un área de oportunidad porque hacia allá vamos, que si bien ustedes que se saben de pe a pa la normativa y que saben dónde, que sepan por dónde, pero por el buen camino, ¿no? O sea, no por el camino de la trampa, no. ¿Por qué? Porque a la larga esto es más costoso. Es que eso es lo que debemos de reconocer y lo que debemos de, pues bueno, de tener en cuenta. Y también que se den oportunidad lamentablemente aquí en México, por ejemplo, no es una asignatura, ni hay alguna universidad que dé alguna cátedra o que dé alguna materia o que dé alguna certificación en compliance. En sí, para el compliance privado, hay una organización que se llama Thomson Reuters, que ellos son los pioneros tanto en bibliografía como en cursos de compliance y de todo lo que conlleva un compliance. Entonces, quizás sí, y te paso, Fernando, la liga para que ellos vean. Ellos tienen continuamente cursos. Hay unos cursos que sí son muy costosos, pero hay otros que no. Entonces, en sí, aquí, por ejemplo, vienen a la FIL, tienen un stand. Entonces, si a alguien le interesa este tema, sí comiencen a buscar la forma. Luego dicen, no, es que yo no quiero ser officer compliance porque voy a ser el chismoso, y no porque voy a ser el que, pues como que el incómodo. No, no tiene que ser así, no tiene que ser así. Todos debemos de tener pues bueno, el chip bien puesto de que sin ese officer compliance quizás y la empresa en donde estoy laborando, pues desaparezca, ¿no? Desaparezca, entonces me voy a quedar sin trabajo, todos nos vamos a quedar sin trabajo, y también ese officer va a vigilar por mis derechos para que me den todas las prestaciones, para que mis derechos laborales se hagan valer. Entonces, el plan de compliance no es como una carga más tenemos que cumplir, no, también trae beneficios, y beneficios que los vamos a ver no a largo, bueno, tanto a largo plazo, pero también a corto plazo. Muy bien, muchas gracias. Y pues ahí está, compañeros y alumnos, para que nos pongamos todos a estudiar. Le agradezco mucho su participación, maestra. Le voy a conceder el uso de la voz a la maestra María Concepción García Sandoval, quien va a hacer el agradecimiento y cierre de esta conferencia. Maestra, le mando la solicitud para retirar. Sí, ya, sí me escuchan, ¿verdad? Sí. 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 Bueno, pues muchísimas gracias, maestra Viridiana Chávez Bustamante. Le agradecemos su ponencia. El Colegio de Abogados de la Costa Norte de Jalisco otorga el presente reconocimiento a la maestra Viridiana Chávez Bustamante por su dedicada participación con el tema Compliance y Office Compliance, con fecha del día 1 de octubre del 2020. Firma el secretario Reinaldo Álvarez Villagómez, la licenciada Alicia García Cueto como tesorera, y su servidora, la maestra María Concepción García Sandoval, como presidente. Muchísimas gracias, le agradecemos mucho al Colegio de Abogados por su ponencia, estuvo muy interesante, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y pues les agradezco la invitación y ahí estamos en contacto para seguir intercambiando ideas. Claro que sí. Le cedo la palabra al licenciado Fernando Loza. Pues muchísimas gracias. Gracias, maestra Mari. Gracias, maestra Viridiana. Este es un reconocimiento que le tenemos, es una placa, está en físico, esto es nada más una representación virtual de la misma. En su oportunidad vamos a hacer una comisión para ir a la ciudad de Guadalajara y con gusto No se ve. haremos entrega oficial de este reconocimiento allá en el tribunal. Le agradecemos mucho su tiempo y pues muy buenas noches a todos. Damos por terminada esta conferencia. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Licenciado, muchísimas gracias, Fernando Loza. A todos en general. Gracias, maestra Mari. Que tengan buenas noches. Buenas noches a todos y muchas gracias por su participación. Estén pendientes de la próxima ponencia. Claro que sí.